Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Desiree, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias, Fabián. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, por favor. Sé que, bueno, estás en otro país, es otro horario, estás haciendo un esfuerzo por hacer conmigo esta entrevista. Qué gusto que estés aquí y me hayas concedido esta entrevista. Primero que nada, bueno, debo hacerte saber que esta entrevista es sin fines de lucro, no va a ser usada para publicitar nada en absoluto. Se trata de un proyecto con temática de supervivencia para la Universidad de Palermo, dentro de la cual estamos recaudando opiniones de público general que sean o no conocedores del tema. En este caso se trata de supervivencia. Simplemente queremos saber de qué formas reaccionan algunas personas a a ciertas situaciones. Y nada, esta entrevista va a ser videograbada y va a ser presentada a profesores y estudiantes de la universidad. ¿Estás de acuerdo? Buenísimo. Sí, 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 Listo. buenísimo, totalmente de acuerdo. Vale, perfecto. Bueno, estamos listos para empezar entonces. Para entrar un poquito en calor, cuéntanos un poquito cuál es tu nombre completo, coméntanos un poco a qué te dedicas. Mm. Mi nombre es Desiree Márquez, soy de Venezuela, licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 2000. Actualmente ejerzo como supervisor general de enfermería en una clínica privada de la ciudad de Caracas. Perfecto, muy interesante. Tremendo, tremendo trabajo debes tener. Sí, 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 sí. Es un trabajo donde en enfermería se aplica la docencia, hay funciones gremiales, administrativas, y hay de todo un poco. Y todos los días se aprende algo nuevo. Claro, sí, como en toda profesión, siempre es bueno aprender algo nuevo cada día. Bien, cuando te menciono la palabra supervivencia, deciré, ¿qué es lo primero que piensas o lo primero que se te viene a la cabeza? Extender la vida, procurar en la medida de lo posible hacer que la vida siga existiendo a pesar de que hay una circunstancia o una situación que va a limitar la vida en sí. Perfecto. ¿Qué piensas del tema? ¿Te parece que es un tema relevante, importante o no es un tema tan importante? Es un tema bastante interesante porque cuando hablamos de supervivencia, estamos hablando de que hay medidas o situaciones que no son normales y que las personas deben estar preparadas o quizás saber qué situación pudieran y cómo responder ante ellas. Claro, tanto por nosotros mismos como por nuestros seres queridos si llegamos a estar con alguno de ellos. Sí, perfectamente. Así, de hecho, en la vida cotidiana, si tú tienes alguna situación a ti para ser ente multiplicador dentro de tu ambiente familiar, es bueno que esta información sencillamente se prolongue o se traslade a tus hijos o demás familiares y que sirva de experiencia, pues, en una situación que se pueda presentar. Claro, claro, sí, la verdad, es algo que necesariamente tendríamos que saber todos. Bien, ¿conoces alguna técnica de supervivencia? Sí, técnicas de supervivencia hay varias y de hecho hay unas que son aplicables dependiendo del ambiente en el que tú te encuentres. Tú puedes estar en una situación de supervivencia aplicada en un ambiente que está a la intemperie. Hay personas que están, vamos a suponer, en una isla o en una embarcación y la embarcación, vamos a suponer, que se hunde, pues bueno, tú tienes que aprender algo que es básico en una persona y hay muchas personas que aún no lo practican, como es la natación. Si tú estás en una embarcación y esta embarcación se hunde, pues bueno, tú tienes que aplicar una técnica de supervivencia como es la natación, de modo tal de que te puedas desplazar o mantener en el agua mientras llega la ayuda o si logras desplazarte hacia un sitio que esté seguro. Claro, claro, definitivamente, sí, es crucial saber nadar. ¿Sabes?
hacer técnicas, por ejemplo, como de reanimar y este tipo de cuestiones. Sí, 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 y son importantísimas porque yo que trabajo en el sector salud, a veces te llega un paciente que ha sufrido un ahogamiento o casi ahogamiento y tú tienes que estar preparado para prestar las maniobras básicas de RCP y poder salvar la vida de esta persona. Y si estás en un ambiente familiar, vamos a suponer que estás en una piscina y llegase a ocurrir una situación desagradable donde hay un niño o alguna otra persona que no sepa nadar y sucumbe precisamente o colapsa en medio del agua, tú debes estar preparado para poderles prestar los primeros auxilios y sacarla de esa situación, tomando en cuenta que hay factores como la ansiedad, el nerviosismo, el temor que invaden la mente de esta persona y que pudieran incluso poner en peligro no solamente su propia vida, sino la vida de la persona que tiene las intenciones de ayudar. Claro. Se podría decir quizás que aprendiste a hacer todas estas técnicas dentro de tu trabajo o previamente ya venías sabiendo y practicando este tipo de maniobras. Durante todo el trayecto de la carrera de enfermería, tú pasas por enfermería básica y en la enfermería básica te empiezan a dar todo lo relacionado a los signos vitales, cuáles son las condiciones necesarias para que una persona pueda respirar perfectamente y si esta persona no respira, nosotros saber cómo actuar de modo tal de que esta persona eh, eh, no tenga ningún colapso a nivel respiratorio. Y siempre se hacen talleres, incluso en la clínica para la que yo trabajo, hacemos talleres de RCP, hacemos talleres contra incendios, hacemos talleres para cómo desalojar o qué hacer ante situaciones de sismo. Claro, Entonces buscamos la manera a través de diferentes talleres o diferentes talleres que sean teórico-práctico o primero hacemos la teoría y luego vamos al campo y podemos explorar acerca de lo que hemos aprendido. claro. Muy interesante, la verdad que viéndolo desde otro punto de vista es una gran oportunidad de que en tu propio trabajo aprendas a hacer todo esto, porque la verdad hay cursos que se pagan, etcétera, y para aprender a hacer este tipo de cosas, tú que tienes la oportunidad de hacerlo en tu trabajo, me parece bárbaro, me parece que está excelente. Y bueno, hablando un poco del aprendizaje, deciré, ¿qué opinas qué opinas de la idea de que los entes gubernamentales y, y este tipo de entes, digámoslo así, pongan en marcha planes de educación de supervivencia en las escuelas? Ya, desde el punto de vista educativo, es muy, muy importante. Es lo que venimos comentando. Si nosotros incluimos dentro de un plan de supervivencia lo que son las clases de natación, seguramente estaríamos ayudando a muchísimas personas, a muchísimos padres, a muchísimos niños a sentirse quizás un poco más seguros cuando estén en una piscina, cuando estén en una playa. Y si esto se aprende a medida de que se aprende cómo se aprende a leer, cómo se aprende a multiplicar, cómo se aprende a dividir, incluimos este tipo de actividades, pues mira, estarían formando personas más completas, ¿sabes? No solamente con el conocimiento de lo que es la matemática, el lenguaje o cualquier otro tipo de asignatura, sino que estaríamos brindando la oportunidad o herramientas para que estas personas en el transcurso de su vida se puedan defender. Claro. Sí, completamente. La verdad, a mí también me parece muy necesario que este tipo de prácticas se pongan en marcha. Y Incluso, disculpa, sí, hay otras técnicas que sería excelente si incluso se practicara también a nivel educativo, como son las maniobras de lo que te estaba comentando de ahogamiento o casi ahogamiento, cuando una persona por medio de algún alimento o algún objeto que se lleva a la boca, incluso niños
se pudiera saber cómo defender, porque hay personas que si están acompañadas pueden salir más rápido de esta situación, pero si hay una persona que está sola, incluso una persona adulta, que se puede ahogar con un pedazo de carne que sea muy grande, deben saber cuáles son unas maniobras donde esta persona por sí sola logra salir de esta situación, como son las maniobras de Henry. Claro, habría que quizás tener demasiado temple, mucha calma para actuar de manera correcta y calmada en una situación de tanto estrés. ¿Te ha tocado estar en esa situación? ¿Has salvado la vida de alguien mediante estas técnicas? Sí, 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 me ha tocado y de verdad que lo primero, lo primordial es ante una situación de estrés, de riesgo, nada más importante que mantener la calma. Esto te va a ayudar a pensar cada situación y cada paso que tú vas a dar de modo tal de que la ejecución que vayas a hacer sea algo de precisión, que la decisión que vayas a tomar sea la decisión más lógica, la más justa y quizás la que te dé a ti la, vamos a decir, la posibilidad de sacar a la persona que está involucrada de esa situación tan incómoda. Claro. Sí, la verdad, admirable, admirable y creo que es primera vez que tengo enfrente a alguien que haya puesto en práctica y en marcha este tipo de conocimientos. Muy, muy interesante. Eh, ¿No? Y la satisfacción propia es importantísimo. ¿Sabes? Te sientes así como un superhéroe porque eres capaz de arriesgar tu vida para salvar otra vida. Si tú estás en una piscina y tú ves que hay alguien que se está ahogando, tú te lanzas a la piscina para rescatar a esta persona y si esta persona ha sucumbido o sencillamente ha tragado muchísima agua, tú tienes que buscar la manera de sacar la mayor agua que debería estar en el estómago y verificar que la persona tenga un estado respiratorio totalmente normal. Claro, es algo que son técnicas que no se aprende de la noche a la mañana porque debes aprender primero a manejar eh, el control de ti mismo. Debes tener mucha claro, seguridad, que dice mucha seguridad en lo que haces, porque puedes salvar a alguien, pero si esta persona no se siente segura, porque tú le estás hablando con inseguridad, esta persona seguramente lo que va a hacer es desconfiar del procedimiento que tú vayas a realizar. claro, completamente. Completamente. He estado en esa situación. En esa situación sí he estado, donde me ha tocado que demostrar y transmitir muchísima seguridad para poder llevar a cabo las cosas con calma mía propia y calma del entorno también. Es, es una práctica, definitivamente, como tú dices, es una práctica, es algo que se va aprendiendo. Y bueno, hablando un poquito ya de supervivencia personal, ¿qué crees? Tú que eres una persona, deciré bueno, te gusta viajar, eres bastante aventurera, tienes ese espíritu aventurero, digámoslo así, un kit o cosas que siempre deberíamos llevar con nosotros a la hora de hacer una excursión y enfrentar una emergencia. Analgésicos, vendajes, antialérgicos, son cosas básicas. Nosotros hemos viajado muchísimo y siempre hay alguien que se me acerca, mira, decirme, tengo un dolor aquí, ¿será que tienes algún analgésico? Y tú inmediatamente, dependiendo de si la persona no es alérgica, si tiene algún tipo de antecedente, qué tipo de dolor es el que tiene, entonces tú administras el analgésico que esta persona esté necesitando en ese momento. Si una persona tiene náuseas también, si hay una herida, buscar la manera de con los implementos que tú tengas, lo básico, tratar de solventar un vendaje, unas gasas para hacer una limpieza y luego quizás una cura compresiva si existe algún tipo de sangrado. Claro. ¿Te parece que este tipo de conocimientos, es decir, de técnicas, sería bueno meterlo dentro de una aplicación?
una aplicación Sí, con énfasis en la supervivencia. sí, sí. Considero que sí ayudaría bastante. Sabes que para comentarte un poquito más acerca de mi trabajo, me han llamado personas o familiares de pacientes porque están viviendo una situación. Una de las cosas por las que a veces me llaman es porque tienen un familiar que tiene un dolor en el pecho. Entonces, por medio de preguntas que tú le haces a la persona, tú puedes determinar, claro, quizás sean preguntas quizás más específicas o muy claras que tú hagas para saber si el dolor que esta persona está presentando es de origen cardíaco o no lo es. Conversas con la persona y me ha pasado mucho, mira, decir qué puedo hacer, tengo a mi mamá con un dolor en el pecho desde hace rato. Entonces ya tú ves, incluso he hablado con estas personas y tú les empiezas preguntando, mira, ¿cómo te llamas? ¿Desde cuándo tienes ese dolor? ¿Qué edad tienes? ¿Tienes algún tipo de antecedente? Y si tú ves que la persona te responde, no, mira, yo me llamo Desiree Márquez, sí, tengo 40 y tantos años, el dolor sí viene y se me va, o el dolor me sofre porque no dormí mucho de ese lado. Entonces, ya por ahí tú vas distinguiendo que la persona no tiene un dolor torácico de origen cardíaco porque inmediatamente, mira, o sea, yo no te puedo responder lo que me duele es el pecho, me estoy muriendo, y tú ves si la persona te habla de sudoración, de palidez cutánea, de que está fría, entonces allí tú automáticamente, tú asumes que tienes que quizás explorar un poquito más o sencillamente tratar de calmar a la persona hasta que se logre hacer una transferencia que amerite en realidad la evaluación médica y de estudios paraclínicos, como son los exámenes de laboratorio, un electro. Esos te ayudarían a ti quizás a determinar más si el dolor torácico es completamente de origen cardíaco, porque podríamos estar hablando de un infarto al miocardio tranquilamente. Y este tipo de situaciones son controlables en, digamos, en un ámbito en el que no haya quizás algún hospital cerca, algo donde haya que, bueno, quizás recomendar cosas para, si bien calmar o eliminar la situación. Sí, 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 sí. Yo considero que sí sería de gran ayuda, porque empezando que cuando tú estás hablando con una persona que está viviendo una situación, el hecho de que esta persona se sienta atendida o quizás tomada en cuenta, que alguien está viendo que sucede una situación que es irregular o no es normal, esta persona incluso va a calmar sus niveles de ansiedad y disminuyendo los niveles de ansiedad, esta persona te puede describir quizás con mayores detalles qué es lo que le sucede, dónde es el dolor, cómo es el dolor, porque hay dolores que son completamente opresivos y hay dolores que son como punzantes. Entonces, por allí, cuando la persona te describe el dolor, tú dices, no, por el tipo de descripción que ella me da, no, eso es una neuritis intercostal. No, te duele cuando respiras hondo. Entonces, si te dice que sí, entonces es un dolor torácico, pero no es de origen cardíaco, porque Claro, cuando son de origen cardíaco no te da tiempo para poder establecer, como quien dice, parámetros y poder solventar la situación en la que está atravesando esta persona, sino sencillamente hay indicadores que te dicen a ti que necesita, a juro, un traslado. claro. Qué importante saber identificar qué está generando la situación para saber cómo atacarla. La verdad me parece crucial. Y precisamente aquí viene la próxima pregunta. ¿Conoces alguna aplicación que haga énfasis en la supervivencia? No, ¿No? no, hasta ahora Perfecto. no he conocido. Hay servicios telefónicos, de hecho, se ven en las películas donde tú llamas al 911 y la persona mientras te va entrevistando te va diciendo que ya se va movilizando, unos efectivos, hasta el sitio que te digan dónde está ubicado
y mientras van entrevistando para calmar los niveles de ansiedad, hay otro equipo que se está trasladando hasta el lugar. Pero aplicaciones como tal no la he visto, pero en realidad sería muy útil. Claro, Si se llegaran a hacer algunas aplicaciones, segurísimo que tendría mucho éxito. claro. ¿Y qué crees que necesitaría una aplicación de este tipo? Una aplicación de supervivencia. Quizás concientizar a toda la población o a una comunidad específica sobre la importancia de esta aplicación, porque si tenemos una herramienta y quizás no la utilizamos por desconocimiento o por temor, no podamos concretar qué tan efectiva es a la hora de que la vayamos a utilizar, sino que no, como no sé cómo se utiliza, yo prefiero correr mi tiempo y trasladarme al hospital. Y resulta que hay situaciones que se pueden solventar sin tener tú que desplazarte. Sobre todo en este país sería buenísimo, en Venezuela sería buenísimo, porque a veces el dolor o la situación que tú estás presentando, tú piensas que es de vida o muerte y tú te vas a un centro de salud, y si todas las personas tuvieran quizás la misma situación, los hospitales colapsarían. Y en este país, pues bueno, que en realidad los sistemas sanitarios no son los más adecuados. Vemos que los hospitales están colapsados, que no hay insumos, que las condiciones no están perfectamente dadas para brindar un sistema de salud que sea óptimo por medio de estas herramientas, una aplicación, pues bueno, ya la gente no acudiría tanto a los hospitales, al menos que sea completamente necesario. Mientras, pues bueno, pudiera solventar las situaciones a través de esta aplicación. Claro, siempre y cuando se tenga la conciencia de cuándo acudir y no acudir al hospital. En esta ocasión, pues bueno, sí, vamos a utilizar la aplicación porque creo que no es tan importante. Mientras que si hay una situación que amerite o que comprometa la vida del paciente, es necesario el traslado a los centros asistenciales. Claro, claro, sí, como todo. Mientras que sea manejable, está bueno, bueno, ocuparnos por nuestros propios medios, así evitamos molestar a alguien más o quizás interferir con alguien que sí tenga realmente una situación complicada. Como bien Sí. dices, colapsar los hospitales, eso es algo muy delicado. Y Y ahorita en esta situación pandemia, como ha habido tanto colapso de los hospitales, claro, ahorita hay un cese, pero el año pasado era mucha la ayuda que nosotros recibíamos a través de los celulares, porque el paciente con el oxímetro se lo colocaba en el dedito y te mostraba cuánto tú tenías de saturación, cuánto estabas manejando de frecuencia. Entonces, tú podías saber si el paciente cuánto tenía de temperatura, si se podía tomar o no algún analgésico, si era necesario que el médico tratante hiciera algún ajuste de la dosis del tratamiento que esta persona estaba recibiendo. Y todo eso se hacía a través del WhatsApp o por llamadas directamente a los celulares. Entonces, si esta aplicación se diera, sería genial, en realidad, sería de mucha ayuda. claro, sí, definitivamente. Pues, viniendo de ti, que eres una conocedora del tema, la verdad que sí, me das otro punto de vista y me hace ver que realmente es necesaria una aplicación como esta. Bueno, deciré, para terminar, ¿te sentiste cómoda durante esta entrevista? ¿Existe algún detalle o algo más que quieras comentarme? En realidad, bastante cómoda. Me encanta el tema, me encanta que los estudiantes de una carrera universitaria se tomen quizás el tiempo, ¿sabes? Para poder estudiar y poder hacer avances que pudieran ser muy provechosos en un futuro. Y gustosa, pues bueno, de poder ayudar. Yo fui estudiante también y claro, no existían este tipo de herramientas, pero yo te aseguro que hoy en día los estudiantes de enfermería, de medicina, también utilizan este tipo de medios para poder evolucionar. Gracias de Claro, verdad una vez más por la invitación. Eh,
deseo que sea de buen provecho esta entrevista. No, claro que sí. Y por el contrario, decirle, te agradezco muchísimo. La verdad ha sido un gusto compartir este rato contigo. Debo recordarte que, bueno, que esta entrevista es sin fines de lucro y que va a ser vista por profesores y estudiantes de la Universidad de Palermo. Así que nada, la verdad, un gustazo decir. Gracias a ti por la invitación. No, por favor, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Igual.